Informativo del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. El presidente municipal de Tejupilco, Manuel Antonio Domínguez Vargas, acompañado del doctor Damián Basurto Ruiz, director de promoción de la salud municipal, dan el reporte de la situación del COVID-19 en Tejupilco con fecha del 6 de julio del 2020. Amigas y amigos de Tejupilco, hoy lunes 6 de julio estamos aquí en la oficina de presidencia municipal atendiendo a unas personas, también dando audiencia y también viendo los pendientes, los trabajos, las tareas, dándole seguimiento a las necesidades de los servicios públicos municipales, de limpia, de agua potable, de seguridad pública, de alumbrado público, viendo muchas tareas que tenemos gracias a ustedes y que todos los días le damos seguimiento para todos los días brindar resultados. Y también informarles el tema del coronavirus en nuestro municipio. Como ustedes saben, estamos frecuentemente informándoles a ustedes el seguimiento de esta pandemia del COVID-19. Lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha veracidad, con mucha credibilidad, para que ustedes tengan las precauciones. Les quiero informar que al día de hoy llevamos ya un registro nosotros en el municipio de 19 defunciones de coronavirus en Tejupilco, de personas de Tejupilco. La última fue el día de ayer, domingo 5 de julio, que falleció un masculino de 50 y tantos años de edad, vecino aquí de la cabecera municipal, murió en Toluca a causa del virus COVID y se sepultó inmediatamente aquí en Tejupilco porque aquí tenía su domicilio. Aparte de estas 19 defunciones que son confirmadas por COVID-19, tenemos otras defunciones, otro tanto de muertes de personas que fallecen en sus casas, de personas que fallecen en alguna clínica privada o en algún hospital particular y que son fallecimientos a causa de la neumonía o de algún paro respiratorio. Situación que se asimila o que probablemente también sean defunciones a causa del coronavirus, pero no se confirman porque no se les hizo la muestra de COVID-19. Por otro lado, ya tenemos más de 140 casos detectados, 140 contagios detectados en nuestro municipio. A pesar de ello, tenemos el día de hoy únicamente 2 pacientes hospitalizados, un masculino y una femenina en el Hospital General y otro paciente en el Hospital del Licemín. Entonces, seguiremos muy atentos. Yo quiero pedirles que escuchen al doctor Basurto, que es el director de promoción a la salud de este gobierno municipal. Quiero reconocerle su trabajo ante esta contingencia, a todo su equipo de trabajo, a sus jefes de departamento, a sus personales de la ambulancia, las enfermeras, a los doctores, al equipo de trabajo. Muchas gracias por apoyarnos y me gustaría que lo escucharan para que sepan que a pesar de que se cambió el semáforo, que sepan que no podemos estar tranquilos, no podemos confiarnos. Me gustaría que expliques la gravedad del asunto y que nos ayuden ustedes, queridas señores tejupilquenses, a concientizar, a que no nos confiemos, que no estamos al 100 ni hemos salido adelante de esta contingencia. Al contrario, si llegamos o caemos en la confianza puede ser perjudicial para todos. Pues te dejo un uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente es para comentarles que no nos debemos de confiar en este tiempo. El semáforo continúa en rojo. La zona sur, el Estado de México, fue dividido en 4 zonas.
La zona sur a la cual nosotros pertenecemos sigue en semáforo rojo. Quiero recalcar que nosotros continuaremos en ese semáforo rojo, donde tenemos que tener ciertas medidas, que son el uso indispensable del cubrebocas, la aplicación de gel en nuestras manos, estamos lavando constantemente, el uso de la sana distancia, lo más importante, la sana distancia, ¿sí? Y el confinamiento en sus casas. Pero como ahorita la mayoría necesitamos salir, a lo mejor hacer actividades ya de trabajo, porque se están abriendo, no aquí en Tejupilco, pero sí en la zona conurbana y algunos lugares donde van a empezar ya a trabajar. Entonces ya vamos a tener la migración que constantemente hay en Tejupilco, porque la mayoría de nosotros se van a la Ciudad de México, se van a Toluca a realizar actividades de trabajo. Entonces, no hay que confiarnos, hay que seguir haciendo esas medidas y desgraciadamente o afortunadamente, gracias a ustedes que llevan esta actividad, hemos permanecido ya bajando muy constantemente la tasa de mortalidad de esa enfermedad. Quiero decir, ya no hay tantos enfermos, ya no hay tantas defunciones, pero aún así no nos debemos de confiar. Seguimos en semáforo rojo, independientemente de lo que digan las autoridades estatales o federales, ya que se van abriendo por zonas, como les vuelvo a mencionar. Zona sur sigue en semáforo rojo. Y gracias a ustedes, porque esto se debe a la gente, a las comunidades que hacen la sana distancia, la aplicación de gel, el uso de cubrebocas, hemos estado a la baja en casos. Y seguirles recomendando que por favor utilicen su cubrebocas. Es muy esencial el cubrebocas y la sana distancia, porque ya algunos, como les vuelvo a repetir, van a salir. Entonces hay que portar eso para así continuar y seguir a la baja en los casos que tenemos aquí en Tejupilco. Y gracias a ustedes, Tejupilco es el único municipio que ha estado informando y que ha ido a la baja en casos. Señor. Pues yo quiero recalcar que, como ya muchos hemos escuchado o hemos visto que se anunció el semáforo naranja, eso nos puede generar que entremos en una etapa de confianza, que nos podamos sentir libres del coronavirus, que podamos retomar actividades cotidianas como antes se retomaba. Y eso es lo que queremos alertar y queremos advertir a todas y a todos. El hecho de cambiar al semáforo naranja, como ya se anunció por las autoridades estatales, no nos da el criterio o no nos permite el que regresemos a una vida normal. Seguimos en una etapa de muchos contagios, o mejor dicho, estamos en una etapa de alto riesgo, que esta situación es que tenemos que tener más cuidado. Sigamos con los cuidados personales. Ante la contingencia, que los comercios nos sigan apoyando con usar cubrebocas. Todas las panaderías, las tortillerías, las carnicerías, los restaurantes, las taquerías, que todos los antojitos mexicanos, los desayunos, las fondas económicas, todos los tienen con cubrebocas. Que toda la gente en lo particular, todos los vecinos de manera individual, si salen a la calle, lo hagan con cubrebocas, lavándose las manos frecuentemente, seguir respetando la sana distancia y también, si se puede, es quedarse en casa, ¿no? No nos confiemos, queridas y queridos tejupilquenses, vamos bien y gracias a ustedes vamos a salir adelante, juntos vamos a vencer esta contingencia, vamos a superar esta crisis sanitaria y esta crisis económica. Y nuestro agradecimiento a todas y a todos. El agradecimiento al personal médico por esta labor tan importante de los hospitales de Tejupilco, muchas gracias, y también nuestro agradecimiento a todos los tejupilquenses responsables que se siguen cuidando y que siguen cuidando a los demás. Vamos a seguir reportando y vamos a seguir trabajando en acciones. Lo que nos toca como gobierno municipal son acciones preventivas, lo seguiremos haciendo, la sanitización, la disuasión de la población, la dispersión de las personas, también el perifoneo, la entrega de cubrebocas en el tianguis, todas las actividades que son
de manera o de carácter preventiva, la seguiremos reforzando como gobierno municipal para seguir evitando contagios. Pero gracias a ustedes se está superando y se va a vencer a esta contingencia. Con este semáforo naranja que se anunció a partir del lunes, no podemos confiarnos, tengamos más cuidados, no seamos ingenuos y no caigamos en errores y que cuidemos a los más vulnerables. Muchas gracias y buen día a todos. El presidente municipal de Lubianos, Alfredo Jaimes Benítez, da a conocer que a partir de hoy, lunes 6 de julio, en el municipio de Lubianos se reactivan las actividades deportivas y recreativas al aire libre, con un 50% de aforo, reapertura de negocios como papelerías, tiendas de ropa, refaccionarias, mueblerías, hoteles y restaurantes, con un aforo del 30%. Las actividades religiosas se reactivan con un 30% de aforo, evitando aglomeraciones. Respetuosamente me dirijo al pueblo lubianense para informarles que hoy, 6 de julio 2020, por indicación del Ejecutivo del Estado, ha dado la apertura que ya estamos en semáforo naranja. Es por ello que les quiero dar a conocer que a partir de hoy ya reactivamos varias actividades, como por ejemplo, en un 50% las actividades al aire libre, como es el trabajo en el campo o las actividades deportivas, un 50% cuidando la sana distancia y todas las medidas sanitarias. Por otro lado, el tema religioso en las iglesias ya se puede aperturar a partir del día de hoy en un 30%, cuidando todas las medidas sanitarias, cubrebocas, gel antibacterial y en todas las demás áreas en un 30%. La pandemia no ha pasado. Si cuidamos todas las medidas, podemos seguir estando en el semáforo naranja. De lo contrario, podría haber un rebrote agresivo. No ha pasado, pero entendemos realmente la necesidad de la economía, nuevamente invitándolos a que seamos responsables y respetuosos, con todas las recomendaciones, con todas las prevenciones, pero ya responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos. Nosotros seguiremos atendiendo aquí en las oficinas con todas las medidas sanitarias, porque también tenemos que seguir avanzando. Así que por ello que les hago una cordial invitación y estoy seguro que unidos avanzamos. Muchas gracias. Unidos avanzamos. Ayuntamiento de Lubianos. El gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que a partir del lunes 6 de julio comenzarán algunas actividades pensando en la economía familiar, como la reapertura de pequeños negocios, y se iniciará con la preparación para un regreso seguro y ordenado de estas.
En el Estado de México estamos avanzando. Llevamos 3 semanas de disminución en la ocupación hospitalaria y se ha estabilizado el ritmo de contagios. Desde que inició la pandemia nos hemos preparado para cuidar de la salud de todos, para atender a todos los que han necesitado atención médica y hospitalización y para prevenir el mayor número de contagios. Por eso, habilitamos 54 hospitales COVID en todo el estado. Ampliamos la capacidad hospitalaria, contratamos más médicos y enfermeras, equipamos otros espacios como auditorios o centros de convenciones para poder recibir a pacientes que requieran atención médica. Y gracias al esfuerzo de todos, podemos ver que la curva de casos positivos y hospitalizados se ha logrado disminuir, como lo pueden observar en la gráfica. De no haber tomado las medidas preventivas, para finales del mes de mayo, no hubiera habido camas suficientes para atender a todos los pacientes que hubieran necesitado. Hoy podemos decir que la etapa más alta de la pandemia fue alrededor de la segunda semana de junio y vemos una tendencia a disminuir. Como lo planteamos, esta ha sido una semana de preparación para el regreso a las actividades, haciendo un llamado a la responsabilidad, a cuidarse uno mismo, a mantener las medidas preventivas y pensando en la economía familiar. En el Estado de México empezaremos a retomar las actividades. A partir del próximo lunes 6 de julio podrán abrir los pequeños comercios, como las papelerías, tiendas de ropa, mueblerías, refaccionarias, tiendas de electrónicos, entre otros. También podrán abrir los servicios personales como las estéticas, tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general. Todos ellos cuidando que no se generen aglomeraciones en los establecimientos. También podrán reabrir la industria manufacturera, así como los restaurantes, hoteles, tiendas departamentales y centros comerciales. Todos ellos con un aforo máximo del 30%. Por nuestra colindancia, por la movilidad y la actividad económica, tenemos un vínculo permanente con la Ciudad de México y hemos trabajado de manera conjunta y coordinada para empatar el regreso a las actividades, haciendo un llamado a la responsabilidad y pensando mucho en la economía familiar, se podrán retomar estas actividades. En todos los casos, debemos mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas. Lo que hagamos en los próximos días y semanas será muy importante para prevenir que se incrementen los contagios y los hospitalizados. Debemos de ser muy responsables en el cuidado de la salud y también debemos ser muy responsables en la importancia de apoyar la economía de las familias. Por eso, en el Estado de México iremos avanzando con estas acciones hacia la siguiente fase, haciendo un llamado para que todos mantengan las medidas preventivas, la sana distancia y el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas es muy importante y nos ayudará mucho a evitar más contagios. Para que este regreso a las actividades sea seguro, debemos cuidar todos de todos. El día de hoy, el Centro de Innovación en Cultura y Casa de la Mora, UAM, nos presenta a Emanuel Uribe, creador de música contemporánea. Escucharemos la pieza Grietas 3, que puede ser interpretada por cualquier número de ejecutantes de instrumentos de cuerda frotada. La partitura basada en ideogramas supreme la temporalidad objetiva del compás y el tiempo metronómico, por lo que se presenta a múltiples interpretaciones que pueden convivir simultáneamente. En este video se juxtapone dos diferentes lecturas realizadas por el mismo.
Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas, no quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de Probosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada les damos nuestras más sinceras gracias.
El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas. No quemes ni dejes basura y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de Probosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. En información nacional, a proceso, 2 más implicados en atentado en Lomas. Un juez de control vinculó a proceso a 2 sujetos que participaron en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, SSC, Omar García Arfuch, el pasado 26 de junio en Lomas de Chapultepec. Así lo da a conocer la agencia de noticias Cuadratín México. Quédate en casa. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Tenemos una orden de aprehensión por el delito de homicidio. En este momento se te van a saber tus derechos y vas a ser trasladado al reclusorio. ¿Okay? Tienes derecho a saber el motivo de tu detención, la cual te la acabo de hacer saber. A guardar silencio. Tienes derecho a declarar y en caso de hacerlo lo harás asistido de un defensor ante la autoridad competente. Tienes derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le serás designado un defensor de oficio. Tienes derecho a hacer del conocimiento de un familiar o persona que desees a un defensor los hechos de tu detención y del lugar en custodia en el que se te halla en este momento. Tienes derecho a ser considerado inocente desde el momento hasta que se termine lo contrario. Tienes derecho a un traductor o intérprete. ¿Entendiste tus derechos? ¿Sí? Okay. Te hago entrega de una copia de tu orden de aprehensión. En este momento te hago saber que tienes una orden de aprehensión en tu contra por homicidio calificado. En este momento también tienes otros derechos. Tienes derecho a saber el motivo de la detención, ya te lo indiqué, a guardar silencio, a declarar, y en caso de hacerlo lo harás asistido de un defensor o autoridad competente. A ser asistido por un defensor, si no quiere o no puede hacerlo, le será asignado un defensor público. Al hacer el conocimiento de un familiar o persona que desee a un defensor los hechos de su detención
y el lugar de la custodia en el que se halle en cada momento, a ser considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, a que el embajador del consulado de su país sea notificado de su detención, a un traductor o intérprete, el cual sea proporcionado por el Estado, a presentarlo ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprendido, a no ser incomunicado, a no ser torturado y a no ser intimidado, a solicitar desde este momento asistencia social para los menores de edad o personas de discapacidad cuyo cuidado tenga a su cargo, a ser tratado en todo momento con respeto y dignidad, comprender sus derechos. Okay. En este momento, mira, te hago entrega de copia de la orden de aprehensión. ¿De orden? Tómala. Tómala. Vas a subir aquí, vas a encargar. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como @Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde los pasillos de la antigua tesorería del Palacio Nacional, da un mensaje a la nación sobre su próxima visita de trabajo a los Estados Unidos. Este domingo quiero hacer referencia a una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores, a los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Esa es su nota principal. Pues sí. Nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido 3 por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante pues, aclarar las cosas. Lo mismo acerca de la recuperación económica, vamos avanzando, vamos bien, poco a poco. Pienso que nos vamos a recuperar pronto, que se va a reactivar nuestra economía, que se van a generar los empleos que se requieren y que
va a beneficiar a la gente, tanto a trabajadores como a empresarios y a quienes se buscan la vida en la economía informal. También el tema de la violencia, vamos avanzando, eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora, porque el foco de violencia más importante, lamentable, porque se afecta a la población, es Guanajuato, es el estado de Guanajuato. Y como el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, pues entonces no hablan de este caso. Hay dos asuntos que, decía yo, pasaron de noche y que son muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la extradición del señor Lozoya, el exdirector de Pemex. La Fiscalía da a conocer que este señor, que fue detenido en España, acepta ser extraditado por voluntad propia, porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia y informa sobre lo que realmente sucedió. Este es un tema importantísimo, nos habíamos detenido en el tiempo porque es el caso de Odebrecht, en donde se dieron sobornos, esta empresa brasileña sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos. Lo mismo pasó en México. La diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos hubo castigo, no hubo impunidad, incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos, y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad. Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México, yo digo la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción. Entonces, va a ser muy interesante el que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero. Tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron, como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a $200 millones más de su precio real. Entonces, ahí sí se termina la investigación, además de dar a conocer quiénes recibieron dinero, porque esto se da precisamente cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, es cuando se dan estos sobornos. Entonces, además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad para que no se repitan estos hechos de corrupción vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron, porque en el caso de la planta de fertilizante se habla de $200 millones que se pagaron, repito, de más. Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos $200 millones al gobierno. Y este dinero
va al pueblo, va al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces es una muy buena noticia. Y la otra es la declaración que también le correspondió hacer, porque es parte de sus funciones, de sus facultades, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, acerca de que ya se tienen indicios, ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque sí permeó. La corrupción se da de arriba para abajo, pero durante todo este periodo neoliberal, que fue un periodo de pillaje, estos 36 años, la corrupción no solo se quedó arriba, por eso hay protestas hasta de aspiracionistas, de conservadores, porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida y se veía normal. El que no transaba no avanzaba. Entonces está todavía ahí. Estamos limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, pero todavía está en el Poder Ejecutivo, todavía está en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Fíjense, informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto, si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al mediodía. Y en la noche, uno de los acusados obtiene su libertad. El principal responsable obtiene su libertad. Un juzgado le da la libertad. Entonces, se investiga de inmediato porque era una afrenta. Imagínense la burla, el fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa, y en menos de 24 horas un juez, una juez en este caso, el juzgado le da su libertad. Entonces fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejar en libertad a esta persona. Por esa investigación y con las pruebas suficientes, se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso, algo que nos ha dolido mucho, que tiene que ver con la corrupción, como el caso de Lozoya, y con la impunidad que imperaba. Para aquellos que dicen que sí que hemos hecho, ahí están estas acciones. Como decía el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas. Vamos a salir adelante, vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia, como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable. Vamos a recuperar la economía y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que los conservadores no tienen. Tenemos autoridad moral. Acuérdense lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción
es moralmente imposible. No somos iguales, nosotros tenemos ideales, tenemos principios y lo que estimamos más importante en nuestra vida es nuestra honestidad. Ánimo, vamos a salir adelante, vamos a transformar a México. Ese es el compromiso. Un abrazo. En información internacional, opositor Abinader lidera votación por presidencia de Dominicana, con 20% de votos escrutados. El opositor Luis Abinader lidera los escrutinios de las elecciones de este domingo por la presidencia de República Dominicana, según el primer boletín oficial, con 20% de los votos computados. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP-TV. República Dominicana celebró elecciones presidenciales el domingo. El candidato opositor Luis Abinader por el socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno lideraba los escrutinios según el primer boletín oficial con 20% de los votos computados. El empresario concentra 54,7% de los votos, contabilizados en el primer balance de la Junta Central Electoral, totalizando 480.970 sufragios. Mientras que el oficialista Gonzalo Castillo acumula 36,02% de los votos contabilizados en el primer reporte, es decir, 320.408. En tanto, el expresidente Leonel Fernández, que ha gobernado en 3 ocasiones, aspirante por un movimiento propio, se lleva 8,8%, que son 78.266 sufragios. En camino a las votaciones, las principales encuestas proyectaban como triunfador a Abinader, aunque no necesariamente con el 51% de los votos requerido para ser proclamado presidente. De ser necesaria la segunda vuelta, se realizaría el 26 de julio. Al emitir su voto, el presidente Danilo Medina pidió a los dominicanos participar en las elecciones. Que no han ido a su mesa electoral a depositar el voto, que lo hagan. Que aprovechen este ejercicio cívico para que el modelo democrático en la República Dominicana salga fortalecido. Y a los que están en esta contienda, desearle a todos suerte. Unos 7,5 millones de dominicanos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes del Parlamento Centroamericano. Muchos estaban renuentes a salir a sufragar por la pandemia. El país rompió récord de contagios el domingo, con 1.241 casos. La isla de 10,5 millones de habitantes concentra más de 37,000 infectados y casi 800 muertos. Las votaciones se desarrollaron con normalidad, a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo, cuando una discusión derivó en un tiroteo. Canciller de Uruguay llega en primer vuelo comercial desde España. El nuevo canciller uruguayo Francisco Bustillo arribó el domingo a Montevideo en el primer vuelo comercial desde España en el marco de la crisis sanitaria y deberá hacer cuarentena antes de asumir sus funciones de forma presencial.
Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. El primer vuelo comercial desde España llegó el domingo a Uruguay, que había cerrado sus fronteras desde marzo por la crisis sanitaria por coronavirus. El pequeño país de 3,5 millones de habitantes tiene bajo control la pandemia y es el único de América Latina del que la Unión Europea recibe vuelos. En el avión arribó el nuevo canciller uruguayo, Francisco Bustillo, quien deberá hacer cuarentena antes de asumir sus funciones. Muy contento, con una gran responsabilidad. Ahora, bueno, me toca guardar cuarentena, así que voy a aprovechar también para ordenar un poco las ideas, para trabajar un poco y obviamente llamar al presidente y ponerme a las órdenes como corresponde. El funcionario dijo que se hizo un test de COVID-19 hace 48 horas y que deberá repetirlo en 5 días. En caso de que ambos den negativo, tomará funciones presenciales en Cancillería a partir del lunes 13. Bustillo se desempeñaba como embajador de Uruguay en España y asumirá oficialmente el lunes como ministro de Relaciones Exteriores, al firmar en su casa la designación del presidente Luis Lacalle Pou. El vuelo llegó con 240 pasajeros. Que el avión iba mucho más lleno de lo que debía ir, necesitaban más espacios libres, aunque de hecho pero había demasiada gente en mi opinión, y al bajar toda la gente se paró al lado de otra sin ninguna distancia, entonces en ese momento yo me puse absolutamente todo lo que tenía y tratar de no contagiarme. Los viajeros que se hicieron test de COVID-19 antes de salir de España fueron los primeros en dejar el aeropuerto. El resto será hisopado en la terminal aérea. Las autoridades uruguayas aclararon que estos primeros vuelos no están pensados para atraer turistas. Solo pueden ingresar al país nacionales, extranjeros residentes o miembros de cuerpos diplomáticos, entre otras excepciones como entradas por razones humanitarias o de reunificación familiar. Además de la cuarentena obligatoria de 14 días a quienes lleguen desde España, deben firmar una declaración jurada en la que se avise en caso de haber tenido síntomas y dejar constancia del domicilio en Uruguay. Gracias por vernos. Usted vio su noticiero local, Puerto Informativo del Sur, y los esperamos el próximo miércoles con más información.